Hola, bienvenidos. Esto es Aula SEMS HD. En esta sesión de matemáticas recordaremos una de las técnicas de recolección de datos, como lo es la entrevista. Aprenderás lo importante de esta técnica para obtener datos que posteriormente se pueden utilizar en estudios de mercado, para estrategias de venta o en los avances de alguna enfermedad. Recuerda tomar notas y, sobre todo, disfrutar lo que hemos preparado para ti. La encuesta es quizás el instrumento más conocido y utilizado cuando se quiere lograr precisión y representatividad, partiendo directamente de consideraciones individuales y no estructurales. Los tipos de encuestas son: número 1. Encuestas online. Actualmente, estas encuestas son muy utilizadas y las más cómodas, tanto para el encuestado como para el encuestador. Son muchas las ventajas de las encuestas online, entre ellas que son un método rápido, sencillo y efectivo. Pueden llegar a más gente y se consigue una mayor participación. Número 2. Encuestas con entrevista personal. Son un tipo de encuestas muy efectivas, ya que el encuestador puede ayudar al encuestado con las dudas que le puedan surgir, aunque esto supone un coste económico mayor debido a que es necesario trasladar personal hacia el encuestado. Número 3. Encuestas telefónicas. Estas son el tipo de encuestas más utilizado probablemente, entre otros motivos, porque es muy económica. Se considera que da cierta sensación de anonimato al encuestado, mientras que el encuestador rellena las respuestas directamente en un programa. Número 4. Encuestas por correo postal. Estas encuestas son enviadas en sobres a través del correo postal, en el que se incluye la encuesta a rellenar, acompañada por un sobre franqueado en destino, para ser devuelto una vez respondida la encuesta, sin ningún cargo para el encuestado. La encuesta consiste en un cuestionario diseñado para obtener los datos deseados, útiles para el desarrollo del trabajo de medición y cálculo de parámetros de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio del que se pretende explorar, describir, predecir y o explicar una serie de características. La técnica de encuesta se puede establecer bajo las siguientes etapas. Número 1. Identificación del problema. Número 2. Determinación del diseño de investigación. Número 3. Especificación de las hipótesis. Número 4. Definición de las variables. Número 5. Selección de la muestra. Número 6. Diseño del cuestionario. Número 7. Organización del trabajo de campo. Número 8. Obtención y tratamiento de los datos. Y número 9. Análisis de los datos e interpretación de los resultados. Es importante saber que la encuesta también se utiliza para llevar a cabo estudios de mercado o estadísticos sobre determinados grupos de la población. La finalidad es conocer las necesidades, usos y costumbres de determinado producto o la forma de pensar con respecto a un tema o quizás la opinión sobre el desempeño de algún servicio. Entre las características de la encuesta se pueden destacar las siguientes. Número 1. La información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, a través de las manifestaciones realizadas por los encuestados, por lo que cabe la posibilidad de que la información obtenida
no siempre refleje la realidad. Número 2. La encuesta permite aplicaciones masivas que mediante técnicas de muestreo adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras. Número 3. El interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, sino la población a la que pertenece. De ahí, como se ha mencionado, la necesidad de utilizar técnicas de muestreo apropiadas. Número 4. Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas. Número 5. La información se recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario, lo que faculta hacer comparaciones intragrupales. La entrevista es un método de recolección de datos que también se puede trabajar con una encuesta. Estos dos elementos de la estadística nos permiten la recolección de información para realizar el proceso estadístico. A continuación, te mostraremos un ejemplo de encuesta sobre la opinión del uso de redes sociales. Las preguntas en una encuesta deben de estar dirigidas al tema que se requiere investigar o conocer. En este caso, te presentaremos las preguntas que se generaron para realizar el proceso estadístico. ¿Cuánto es el tiempo que se dedica a las redes sociales y tipos de dispositivos en los que se tiene acceso a ellas? Si es que se tienen amigos en las redes sociales y cómo es que les gusta ver el contenido en las mismas. La información que se obtuvo de estas encuestas se utilizará en la tabla de frecuencias que te vamos a presentar más adelante. Como pudiste observar, esta herramienta de organización de datos nos ayuda a tener claridad y orden. Analicemos ahora cómo se estructura una tabla de frecuencia y los elementos que contiene. Los elementos que conforman la tabla de frecuencias te ayudan a clarificar el proceso de análisis. A continuación, veremos cómo utilizar los datos recolectados para elaborar una tabla de frecuencias a partir de la información obtenida en la encuesta que presentamos sobre las redes sociales. Podemos observar en esta tabla de frecuencias. Número 1. La columna de variables, que en esta ocasión las variables son las diferentes redes sociales. Número 2. La columna de frecuencia absoluta. Número 3. La columna de frecuencia absoluta acumulada. Al sumar la frecuencia absoluta acumulada, nos debe de dar como total el número de personas que contestaron la encuesta, que en este caso son 14. Número 4. Enseguida se tiene la frecuencia relativa, que como podemos ver, se muestra primero en fracción. Enseguida tenemos la fracción representada en decimal y por último el porcentaje que éste representa, y que al sumar los porcentajes, estos deberán de dar un total de 100%. Después de obtener los datos y realizar la tabla de frecuencias, podemos crear gráficas que nos arrojen la información que necesitamos. Para esto es importante conocer los distintos tipos de gráficas. Vamos a verlos. Pues lo primero que vamos a hacer indiscutiblemente es averiguar qué son las gráficas. Bueno, pues son un tipo de representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos visuales, como pueden ser las líneas, los vectores, las superficies o los símbolos. También es el nombre de un conjunto de puntos que se plasman en coordenadas cartesianas y sirven para analizar el comportamiento de un proceso o un conjunto de elementos. El primer tipo de gráfica que encontramos es el de histograma. Esta es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional
a la frecuencia de los valores representados. Sirven para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua, como puede ser la longitud o el peso. La siguiente gráfica que te presentamos es la gráfica de barras. Es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores y está conformado por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores representados. Son usados para comparar cantidades de valores en diferentes momentos o también productos. Es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías. Muestra los datos usando varias barras de la misma anchura, cada una de las cuales representa una categoría muy concreta. Nuestra siguiente gráfica es la de pictogramas. Tiene su origen etimológico en el griego y en el latín. Está conformado por dos palabras, picto, que deriva de pinctus, y grama, que es una palabra griega que significa escrito. Esta gráfica de pictogramas también se le conoce como cuadro pictográfico, cuadro pictórico, cuadro de unidad pictórica o cuadro gráfico. Los gráficos de pictogramas utilizan iconos para ofrecer una visión general más atractiva de pequeños conjuntos de datos discretos. Es decir, si queremos representar personas, como en este caso, bueno, pues lo que se hace es que se sustituye la barra por un dibujo muy gráfico que hace alusión a la variable. Nuestra siguiente gráfica es la gráfica circular. También se le conoce como gráfico de pastel, de tarta, gráfico de torta, de 360 grados. Es muy conocida y es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. En nuestra gráfica circular, cada segmento representa los valores más elevados de la dimensión del informe que se ha decidido realizar. A continuación vemos nuestra gráfica poligonal. Es aquella que puede ser encontrada en un plano cartesiano donde dos variables son relacionadas y los puntos marcados entre estas son unidos hasta formar una línea continua e irregular, de tal manera que la gráfica nos presenta muy visualmente un polígono. Esta gráfica poligonal también se le conoce como polígono de frecuencias. Hasta ahora hemos visto cómo recolectar, ordenar y analizar los datos obtenidos en una encuesta. Para tener mayor claridad en los pasos en el proceso estadístico, hagamos el siguiente recuento. No olvides que el proceso estadístico es el conjunto de etapas o fases que deben completarse para realizar una investigación basada en información cuantitativa y obtener unos resultados fieles a la realidad estudiada. Cuando hablamos de proceso estadístico, estamos hablando de una serie de pasos que es recomendable realizar para obtener unos resultados fidedignos a la realidad que se estudia. Vamos a recordar las etapas que ya hemos visto del proceso estadístico, desarrollándolas, en esta ocasión con la aplicación de un ejercicio. Primero, debemos de saber que la primera etapa del proceso estadístico es planteamiento del problema. Número 2, recolección de datos. Número 3, organización de los datos. Número 4, tabla de frecuencias. Número 5, interpretación de los datos. Es importante recordar que la interpretación de los datos puede ser de manera gráfica o bien de manera escrita. En el planteamiento del problema se sitúa el eje central sobre el que se debe articular todo lo demás. En esta fase se puede responder a la siguiente pregunta: ¿qué necesito estudiar y por qué? A continuación se plantea el siguiente ejercicio. Deseamos estudiar las calificaciones del área de matemáticas de los alumnos del sexto semestre de un colegio de educación media superior
del municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, para lo cual se tomará una muestra de 50 alumnos al azar. Una vez que se ha planteado el problema, debemos de recoger los datos. Aquí es importante la metodología, de tal modo que existen diferentes consideraciones y que, como ya hemos visto, la aplicación de la entrevista es un medio de poder obtener los datos que necesitamos para nuestro proceso estadístico. En esta ocasión, se nos ha definido en el planteamiento que serán 50 alumnos tomados al azar. Por lo tanto, la muestra, que en este caso se representa con una n minúscula, tiene un valor de 50. Una vez que tenemos los datos organizados, debemos unificarlos. Recuerda que ocuparemos la estructura de la tabla de frecuencias. Este proceso implica una elaboración de listas o su recuento y agrupación en frecuencias simples, que se conoce con el nombre de conteo, lo que nos permite calcular las métricas de nuestro tema a estudiar. Una vez planteado el problema, recolectados los datos y organizados, podemos analizarlos de forma eficaz. Dependiendo del planteamiento del problema, se realizará un tipo de análisis u otro. En esta ocasión, presentamos un análisis gráfico con la calificación obtenida por los alumnos del sexto semestre. Las herramientas que nos ofrece la estadística nos permiten transformar la incertidumbre de nuestro tema a estudiar para dar una contestación por escrito y utilizando elementos de nuestra tabla de frecuencias, denotando el porcentaje con mayores datos de frecuencias sobre las calificaciones del área de matemáticas de los alumnos del sexto semestre.
La entrevista y la encuesta son dos herramientas importantes para la recolección de datos en el proceso estadístico. Si aún requieres más información de este tema, consulta a tu docente o escanea el siguiente código QR donde hemos guardado más contenido sobre el proceso estadístico. También puedes visitar nuestro canal en YouTube. Dale like, suscríbete, activa las notificaciones y sobre todo queremos leer tus dudas y sugerencias en la caja de comentarios. Sigue las transmisiones y contenidos que tenemos para ti en Facebook, Instagram, TikTok y por el canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. La estadística es una herramienta para tener orden y claridad en tu vida. Utilízala. Hasta la próxima. Nuestro cerebro, al igual que nuestro cuerpo, debe ejercitarse. Por eso debemos leer todo tipo de materias o libros para que tu memoria se mantenga en forma y así mejores tu capacidad de aprendizaje. ¡Nos vemos!